Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elioenay Márquez. Todos planificamos nuestras acciones en el presente, basándonos en lo que creemos que probablemente nos depara el futuro. Por ejemplo, una persona que piensa que es probable que llueva, saldrá con su sombrilla. Pues bien, hacia el final de la primera mitad del Evangelio de Lucas, el evangelista nos dijo que, cuando se acercaba el tiempo de su ascensión al cielo, Jesús avanzó resueltamente hacia Jerusalén. Y ahora, en la segunda mitad de este Evangelio, se hace más clara la revelación del propósito de Cristo mientras advierte a la multitud y a los discípulos que el reino de Dios no siempre es reconocido y aceptado, pero Jesús nos desafía a entrar en él mientras aún hay tiempo, sirviéndole fielmente y seguros de su segunda venida. En este pasaje, Jesús describe un día en el que la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo, que aún estaban por suceder, estarían ya en el pasado. Y Él entonces volverá en toda su gloria para traer juicio de bendición para los fieles y de castigo para los incrédulos. Por lo que debemos estar atentos a que la venida del reino de Dios implica un desafiante llamado. Estas palabras del Señor a sus discípulos conectan con las advertencias anteriores de no tener una mentalidad mundana, sino celestial. Si usted y yo queremos vivir para Dios, tal y como hablamos la semana pasada, sin ser hipócritas, codiciosos, ni andar llenos de afán, la manera es estar listos esperando el regreso glorioso de Jesús. ¿Cómo se logra eso? El Señor lo describe en un lenguaje simbólico, pero que para cualquier cristiano hoy debería ser fácil entender. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Debemos estar listos a servirle, vestidos apropiadamente para ello y con la lámpara encendida. Pero, ¿cuál es el vestuario apropiado para servir a Dios sino la armadura de salvación, justicia, fe, verdad y paz? ¿Y cuál es la luz que alumbra nuestro camino sino la espada del Espíritu en nuestras manos, que es la palabra de Dios? Usted y yo podemos estar llenos de buenos deseos de servir a Dios, deseando no afanarnos ni distraernos, pero para ello debemos estar preparados y firmes en la palabra, enfocados en el regreso de Cristo. Le invito a hacer un ejercicio a propósito de la pandemia de COVID-19. Pero si usted oye este podcast un día en el que ya no existe la pandemia de COVID, a lo cual yo digo amén, escoja lo que sea que le atormente o preocupe en ese día dado. Entonces ahora, piense en su actitud frente a esta situación a la luz de la venida de Cristo, quien nos dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando venga el Señor les halle listos, haciendo como deben. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Será que andamos distraídos? ¿O está usted listo, viviendo como Jesús nos manda, no siendo controlados por las circunstancias? Sabemos que las señales hoy día se parecen cada vez más a las del fin. Pero respecto a la tensión sobre el momento del regreso de Jesús, hay algo que está clarísimo en el texto. Y es que no podemos saber cuándo ocurrirá. Pero sí estamos convencidos de que ocurrirá. Por lo que no nos dejemos engañar. Debemos estar preparados porque a la hora que no pensamos, el Hijo de Dios vendrá. Y la bendición que impartirá a todos los que esperan su regreso será más allá de lo imaginado jamás. El pasaje nos llama a estar listos esperando el regreso del Señor. Y también nos invita a actuar consecuentemente, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Una vez que hemos conocido a Dios por medio de Cristo, se nos llama a administrar fiel y sabiamente la vida que Dios nos ha concedido. Y ese llamado se nos hace
porque hay buenos y hay malos siervos. No hay dudas a la luz de las Escrituras de que la ignorancia de lo divino no excusará al pecador, quien será castigado. Pero para quien conoce la voluntad del Señor, mas no vive en consecuencia con ella, exigiendo a otros hacer lo que agrada a Dios, pero sin hacerlo uno mismo, permaneciendo en los placeres del mundo, no amando al prójimo, etc. El texto lo dice sin rodeos. Su lugar es con los infieles, pues al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Es por ello que quiero animarte a que no subestimes la venida del Señor y no desprecies su invitación, pues a Dios no lo podemos engañar. Jesucristo salva por gracia, sí, por pura gracia, pero transforma a todo aquel a quien salva. Y una de las pruebas de que hemos sido salvados es el anhelo por su regreso y vivir con la mirada y esperanza de participar de la plenitud de su reino. Y si en el proceso te pareciese como que el Señor retrasa su venida, recuerda, es para rescatar a más personas del juicio eterno que vendrá sobre todo el mundo. Porque sí, hay muchas angustias y sufrimientos en este mundo. El Señor habla incluso en el texto de los que serían expulsados de su familia o rechazados por otros al haber creído en Él. Pero tú y yo necesitamos entender cuál fue la paz que Jesús vino a dar. Pues puede resultarnos extraño que Jesús cause división. Pero es que Jesús no reconoce la unidad que no tenga sus raíces en una fe genuina en Él. Pues al acuñar la fe que profesamos, Cristo mismo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, teniendo en poco el ser despreciado. De manera que lo que sea que nos toque enfrentar a nosotros en esta vida, óyelo bien, por la causa de Cristo, nos acercará aún más al gozo indecible de su reino. Y es que la venida del reino de Dios implica un desafiante llamado, pero también la venida del reino de Dios implica una gloriosa oportunidad. Jesús dijo, ¿puedes tú discernir cuándo lloverá y cuándo habrá calor, y no eres capaz de discernir la verdad revelada de Dios? Y entonces nos invita a que estemos atentos a las señales y hagamos las paces con Dios. Podríamos asumir que frente a un milagro vamos a reaccionar con plena certidumbre de fe. Pero resulta que Jesús vino al mundo trayendo consigo el reino de Dios y dando clara evidencia del poder divino por medio de él a través de muchos milagros. Pero la mayoría de la gente ignoró las señales. Los contemporáneos de Jesús no fueron capaces de discernir los tiempos, la persona y la obra del Mesías Cristo. Vale preguntarse entonces, si Cristo viniese hoy, ¿estás tú a cuentas con Dios? Jesús advirtió que debemos arreglar nuestras cuentas con Dios antes de que Él regrese nuevamente y nos presentemos todos ante el soberano juez. Porque si esperas hasta estar de pie ante su trono de juicio, entonces será demasiado tarde. Según el contexto, las palabras de los versículos 57 al 59 del capítulo 12 van más allá de ser un buen consejo sobre cómo comportarse en un tribunal. Se nos está diciendo, asegúrate de llegar a un acuerdo con Dios antes de que sea demasiado tarde, pues en su misericordia, Él ha ofrecido un justo arreglo antes del juicio, del que podemos hacernos beneficiarios al poner nuestra confianza en la persona de Jesús y su obra por nosotros en la cruz. De no hacerlo, la ilustración del texto ayuda a explicar la terrible pero bíblica verdad del infierno eterno. Pues el Dios santo y perfecto requiere el pago por los pecados, algo que la humanidad pecadora y rebelde no puede ofrecer. Ni siquiera podemos por nosotros mismos pagar el más pequeño de los pecados, ilustrado en el texto con la moneda menos valiosa que existía. Por eso se nos dice entonces, arrepentíos o pereceréis. Nuestra tendencia, como la de los contemporáneos de Jesús, es autojustificarnos pensando que quien sufre en este mundo es porque hizo algo terriblemente malo.
Realmente es un principio de vida que las malas acciones tienen consecuencias. Pero siendo que todos, por nacimiento, somos pecadores, Jesús aclara que el verdadero juicio por los pecados será el que se manifestará en su segunda venida, por lo que nos advierte que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Jesús está dejando en claro que si quieres ser librado del castigo eterno, necesitas reconocer tus pecados, arrepentirte y clamar a Cristo, el único y verdadero Salvador. E igualmente afirma que si eres un creyente genuino, darás frutos dignos de arrepentimiento. Por lo que, si tras algún tiempo de paciencia, como aquella higuera, el fruto de crecimiento en tu vida no es visible, serás cortado por incredulidad, que es el sinónimo de la improductividad cristiana. Pues la gracia de Cristo trae salvación por la fe, pero la ausencia del fruto de la fe revela la condenación. La obra transformacional de Dios en la vida de la gente siempre dará frutos de regocijo y gloria en los creyentes verdaderos. Como pasó con mucho pueblo cuando aquella mujer en la sinagoga fue sanada. Ahora, si eso no es lo que ocurre en tu corazón, o sea, gozo al ver las vidas cambiadas y fe creciente en el poder transformador del reino de Dios, entonces eso quiere decir que eres como el líder de aquella sinagoga, un religioso hipócrita, pero no un genuino creyente transformado. Finalmente, Jesús nos desafía al decirnos: esfuérzate en entrar en el reino de Dios reconociendo al Mesías que ha venido en su nombre. El Señor asegura por sus parábolas que el reino de Dios será creciente y multitudinario, pero deja en claro que el reino de Dios no siempre es reconocido y aceptado. Esas declaraciones generaron una pregunta. ¿Serán pocos los que se salvan? Señor, ¿no todos los judíos van a participar en la redención del Mesías? Jesús no responde la pregunta directamente, pero las dos ilustraciones que usa para hablar sobre la salvación nos dejan tremendas lecciones. Primero, nos dice que al reino de Dios se entra por una puerta estrecha. El pluralismo religioso de nuestros días gusta de falsificar la idea de que las muchas religiones del mundo representan diferentes caminos hacia la misma salvación. Jesús enseñó que el único camino hacia la salvación es a través de una respuesta adecuada a Él y a su enseñanza. Por lo tanto, es una puerta estrecha. No va a suceder por casualidad ni por accidente que entres por ella. Y la salvación no solo es como una puerta estrecha, sino que es una puerta que el día que se cierre será de forma definitiva y nadie más podrá entrar. Amigo, la Biblia dice que llegará un día en que será demasiado tarde y ya no habrá oportunidad de responder al mensaje de Jesús. Pero hoy aún es posible ser intencionales en escuchar y responder a su mensaje. Por otro lado, a los oyentes de Jesús, lo que debe haberlos sorprendido más fue descubrir quién atravesaría la puerta y quién no. La nación judía se consolaba mucho dando por sentado el hecho de que ellos eran el pueblo de Dios, con acceso a su palabra y a todas las promesas hechas a los patriarcas. Pero en el versículo 28 del capítulo 13, Jesús socava su falsa confianza en sí mismos, advirtiendo: van a experimentar gran tristeza y dolor, literalmente dice llanto y crujir de dientes, cuando se descubran expulsados, lejos de los patriarcas y profetas, quienes disfrutarán de la gran fiesta en la manifestación plena del reino de Dios. Cuando entonces vean que gentiles, personas del este y del oeste, del norte y del sur, ocuparán también lugares en la gran celebración. Lamentablemente, ni Jerusalén conoció el día de su visitación en aquella ocasión. Pero es que el pueblo de Dios no son los que nacen de una determinada nación étnica, sino los que reciben al Hijo de Dios con fe y esperan su gloriosa venida. Amigo, el castigo del infierno es eterno, tanto así como es eterna la vida en el cielo.
Y cuando Jesús regrese, entonces se hará público dónde pasarás la eternidad. Pero tú puedes vivir anticipando esa respuesta si te aseguras hoy de haber entrado por la puerta estrecha. Te pregunto entonces, ¿has creído tú en Jesucristo y estás dispuesto a servirle fielmente mientras esperas su regreso? Santo rostro contemplar, aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder, la herida de tus manos tocar. En mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti, yo creo en ti. Te invito a orar. Bendito Dios, lo que determina si la revelación de tu palabra resuena en nuestras mentes como una intimidante advertencia o como una gloriosa invitación de vida es la fe salvadora en tu Hijo Jesucristo. Por eso quiero suplicarte que bendigas a cada oyente con el don de la fe, con la bendita experiencia de una relación personal contigo, con la convicción plena de que estamos en este mundo para servirte a ti y a otros, llevando frutos para tu gloria. Y Señor Dios, te ruego que nos ayudes a entender y aceptar la realidad de tu reino,
de manera que vivamos seguros y agradecidos por la salvación en Cristo y deseosos y expectantes de su segunda venida. Es en Él en quien hemos creído y es en su nombre que oramos. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.